Nuestro último desayuno juntos, Antonio. Estoy muy triste. No tiene por qué ser así. Puedo venir a desayunar, a comer, a cenar algunas veces. Digo, no hagamos un drama de todo esto, por favor. Desayunemos en paz, ¿de acuerdo? No puede haber paz. Para mí sí es un drama que te vayas. Porque no vas a estar con nosotros para apoyar a Javi. No, a mí no me metan, yo estoy muy bien. Me voy a desaparecer. Nos seguiremos viendo. Y lo que le haga falta a Javier o a cualquiera de mis hijos, simplemente tienen que llamarme y decírmelo. Al principio va a venir a visitarnos todos los días. Después nada más los miércoles. Después va a llamar en vez de venir. No. Y después, chao, papá. ¿Y dónde te vas a quedar? Tu mamá me hizo el favor de prestarme su casa. Wow, ¿en qué momento nos convertimos en una familia tan liberal? O sea, mi mamá le presta la casa a mi papá, después mi papá va a tener hijos y mi mamá se los va a cuidar. O sea, no estoy entendiendo nada. ¿Y saben qué? Se me está haciendo tarde para irme al trabajo y se me revolvió el estómago, así que chao. Vivi, ¿Nos vamos a la terapia? No, ma. Dame chance unos segundos, ¿sí? Bueno, me voy a arreglar. Antonio, te pido que nunca olvides que te queremos, que aquí está tu familia y que te estamos esperando siempre. Violeta no regresa desde anoche a la casa. Estoy preocupada. Me dijo que se iba a una fiesta en Los Robles. Me pidió que la acompañara, pero yo no quise salir. A ver, ¿se fue sola a Los Robles? Ya sé, ni me digas. ¿Qué hago? Pues, ¿tienes la dirección? Lo anoté aquí en el celular. No, pues vamos, yo te llevo. Es una colonia peligrosa. A ver. A la camita. ¿qué haces en mi cama? Pues que no ves, estúpido. Estoy dormida. Qué bueno que convencimos a papá que se quedara a descansar el sábado y no creo que la tienda tenga mucho movimiento hoy 15, ¿no? Sí, eso sí. Oye, ven. ¿Qué? Volviendo al tema de la nena del orfanato, mira, yo entiendo que ella debe ser muy simpática y muy linda, pero no confundas eso con ser su mamá. Ya lo sé. Pero por lo pronto nadie me va a impedir darle todo mi cariño, todo mi amor, todo mi tiempo. Y esa es la bronca, Julieta. Mira, y si la niña se encariña contigo, ¿qué va a pasar si ella quiere que sea su mamá y tú no puedes, eh? Eso no está bien ilusionarla. Ay, mira. Ay, pero qué tiernas las hermanitas Vargas. Julieta, ¿por qué no me cuentas qué hiciste para que mi papá se fuera de mi casa? A ver, ¿cómo que Antonio se fue de la casa? Ay, no te hagas la mosca muerta. Sé perfectamente que fuiste tú quien lo presionó para que nos abandonara. A ver, ¿estás loca? Vete a ladrar a otro lado, niñita malcriada. Tú ridícula, cállate, igualada. estúpida. A ver, Elena, yo arreglo esto, por favor. ¿Arreglar? ¿Qué vas a arreglar tú? No sabes arreglar nada. No sabes más que destruir. Es exactamente lo que has hecho desde que llegaste a la vida de mi papá. Destruir a mi familia. ¿Sabes una cosa, Viviana? Lamento mucho que te sientas así. Pero yo nunca le pedí a tu papá que se fuera de tu casa. Al contrario, me alejé para que él los cuidara. ¡Mentirosa! ¡Trepadora cínica! Pero ahora sí te la... ¡Ey! ¡No, no! ¡Suéltame, estúpida! ¿Qué haces en mi cama? Pues que no ves, estúpido. Estoy dormida. No, pues sí, claro que veo más de lo que esperaba. A ver, ¿qué te pasa, estúpido? Voltéate. ¿Qué? ¿Ahora te vas a hacer la santa? Tú fuiste la que te metiste en mi cama. Obviamente tenías claras tus intenciones. ¿Que yo qué? Aquí el abusador eres tú. Ey, Ni vayas a decir que tú... Ey, cálmate. Eso no te lo recomiendo, chiquita, ¿eh? Yo no te recomiendo que me vuelvas a tocar. ¿Qué? ¿Ahora vas a hacer el numerito de la niña decente porque no te aplaudí que te metieras en mi cama? Mira, piensa lo que quieras. Eres tan egocéntrico que no puedes ver más allá de esa narizota que tienes. Ay. Te dejo para que te vistas. No te vayas a enfermar. Bueno, ¿qué le pasa a este imbécil? ¡Ya quietas! ¡Ya! Yo te voy a enseñar a respetar, estúpida. ¡No te tengo miedo! Ya basta. Las dos, basta, ya. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me quede con los brazos cruzados mientras que esta estúpida nos humilla y nos falta el respeto? Ay, ¡Sí! ¡No, la voy a matar! Eres igual de ordinaria que tu hermana roba maridos. Por eso te la llevas coqueteando con ¡Cállate Roberto. y respeta! ¡Cállate! No te voy a permitir que nos sigas insultando, ¿entiendes? Ya.
Ay, no. O sea, por favor, gente, qué pena. No voy a tener esta conversación con ustedes. Te repito que no tengo la culpa de que tu papá se fuera de la casa, ¿entiendes? Y si tienes algún problema, ¿por qué no le preguntas a tu mamá? Pues no te creo nada, fíjate. Y tampoco te voy a perdonar nunca todo el daño que nos estás haciendo. Gracias a ti, mi hermano Javier no va a poder contar con el apoyo de su papá. Que te recuerdo, está postrado en una cama. Así que se los dejo de tarea, par. ¿Cómo que una mujer en la cama? Sí. Ahora imagínate que Julieta se entere. ¿Qué va a pensar? Que yo la metí en mi cama. Ay, no. ¿Cómo se va a poner? No, qué horror. ¿De qué te ríes? Yo no me estoy riendo, señor. Fuiste tú, ¿verdad? No voy a ser yo, señor. Fuiste tú, ¿verdad, mendigo traidor? Diga traidor, sí. Tú me estás tentando para que vuelva a meter la pata. Tú la metiste en mi recámara. No grites que me duele la cabeza. Javier, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿Qué son esos gritos, Mira qué bueno que llegaste. Discúlpame que te diga esto, carnala, pero vas a tener que cambiar de amistades, ¿ok? Resulta que tu amiguita resultó ser de cascos muy ligeros. En vez de irse a su casa, se quedó en mi cuarto a dormir. ¿Cómo ves? ¿Y cómo si tú no ibas a dormir aquí? Ey, eso no importa. La muy picarona quería que le cantara las mañanitas en la cama. A ver, ya párale, ¿sí? Violeta no se metió en ningún lado. Fui yo la que le invitó a quedarse a dormir para que no se fuera sola, Sí, yo le dije que se podía quedar en tu cuarto. Y yo espero que seas lo suficientemente hombre como para pedir perdón. Voy con mamá. Que te vaya bien en tu terapia, carnal. Gracias, bro. Amigo, déjame darte un beso. Te amo. Yo a ti, pa. Mucho. Bueno, nos vemos. Chao. Oye, pa, ¿crees que yo también te pueda decir algo? Dime. Estoy completamente de acuerdo con Javier. Yo sé que tú estés donde estés, siempre vas a estar ahí con nosotros. Y quiero decirte que yo igual, donde sea y cuando sea. ¿Sabes por qué? Porque te lo ganaste a pulso. Porque me cambiaste la vida el día que decidiste reeducarme. Eso no era mi deber. Además, me di cuenta que si ibas por mal camino, pues era mi culpa. Digo, lo único que me hubiera gustado es que hubiera sido antes. Porque así no hubiera dejado ir a una mujer como Rebeca. Ella es maravillosa. Y pues ella ahorita tiene su novio, que trabaja en la bolsa, que le puede dar lo que ella necesita. En cambio yo no. Porque soy un loser. No. Que loser ni que nada. Tú no vuelvas a decir eso. Levanta la cabeza. Tú estás comenzando desde abajo. Cuando estés donde quieres estar, vas a mirar hacia atrás y te vas a sentir muy orgulloso de ti, hijo. Si quieres a Rebeca, lucha por ella. Porque en eso no hizo falta reeducarte, ¿eh? Tú eres de los que no se rinden. Además, hay otra deuda que tienes pendiente, hijo. Cantar. Estoy seguro que no es un hobby para ti. Quiero ver que le hagas honor a ese don que Dios te dio. Es más, no de México. Conviértete en el mejor cantante que puedas. Tú eres tu límite, hijo. Te lo prometo. A ver, bueno, ok, perdón. Te pido disculpas aquí de frente. Digo, cualquiera se sorprendería al ver eso en la cama, ¿no crees? Sí, qué bonito tu discurso. Pero así no se tratan a las mujeres, a menos que tú estés acostumbrado a otro tipo de mujer. No, todo lo contrario. Ya me pasó una vez por andar metiendo la pata, andar de resbaloso y pues ya el amor de mi vida por eso. Sí, cierto. Es verdad. Ponte en su lugar. Imagínate, llega a su cuarto y te encuentra ahí. Ay, pobrecito, ¿no? A ver, no lo defiendas, jefa. Él debió de haber preguntado antes de armar todo este escándalo. A ver, es mi cuarto. Pues sí, la neta es que yo tuve la culpa. Por eso quiero pedirle una disculpa a los dos. No pensé que las cosas se pusieran así. Y yo tampoco nunca debí de haberte ofrecido que te quedaras en el cuarto de Elvis, pero como yo me iba a quedar a dormir aquí, pues... No, a ver, tranquilo. No es culpa de ninguno de ustedes dos. No, yo tampoco. Espérate, si quieres puedes quedarte en el mío. Digo, está chiquito, pero está acogedor. Ya. Ok, bueno, cambiando de tema. Te pido disculpas nuevamente y como acto de buena fe, ¿qué te parece si te quedas a desayunar con la familia? Ah, estoy bueno. No, muchas gracias. Yo ya me tengo que ir. Ahora te quedas, porque si no voy a pensar que no aceptas la disculpa de mi Elvisito.
Y bueno, les voy a hacer unos chilaquiles, aunque me estoy muriendo. Mucha fiesta Son muy buenos los últimamente. chilaquiles de la tía. Ah, Ay, te ayudo, jefa. ay, sí, por favor, hijita. Perdón. Por la que viene a la izquierda. ¿Aquí? Ajá. Beto, no me puedo ni imaginar que algo le haya pasado a Violeta. O sea, de verdad, nomás de pensarlo me da miedo. No, tú tranquila. No puedo estar tranquila, es mi amiga. Mira, si está en casa de su amiga, seguramente se quedó ahí. ¿Tú crees? Pues sí. Yo crecí en una colonia como esta, es muy común. Métete a la derecha. Por esta a la derecha. Ay, pues avísame con tiempo. Ay, pues, No, pero es que aquí está cerrado, aquí no se puede. ay, bueno. ¿Estás segura? No, igual nos podemos devolvernos y... Pero ya. ¡Órale! A ver, Espérate, no, espérate. hay que bajar, No, hay que espérate, bajar. no te bajes, no te bajes. ¿Cómo te vas a bajar, Beto? Hay que bajarse, tranquila. No, espérate, no. La cartera, el celular, todo lo que traigas, cadenitas. ¿Tú qué? Entonces estuviste de inquilina en casa de los Solana. Sí, y es ahí donde conocí a Madonna. Luego nos encontramos en la universidad porque Violeta estaba poniendo un anuncio de que rentaba un cuarto. Ah, si quieres, yo te puedo ayudar a buscar algo por aquí, algo baratito y bonito. ¿Y a ti quién te dio permiso de hablar? Yo una vez vi una película donde la protagonista se iba a vivir a una casa y se llevaba muy mal con el dueño, pero después terminaban enamorados y tenían un hijo. Carnal, ¿por qué no puedes entender que la ficción no es igual a la realidad? Bueno, a veces la realidad supera la ficción. Sí, mira, eso de tener una relación con el dueño de la casa es lo peor que le puede pasar a una inquilina. Totalmente de acuerdo. Ay, perdón, ¿eh? Bueno, Masu, ¿qué onda? Venimos a buscarte, nos asaltaron y le dispararon a Beto. ¿Tú dónde estás? Ay, no te muevas, ahorita voy para allá. Sí. Pero ustedes dos vayan a acomodar y limpiar las mesas y tú vete a la cocina para ver si ya están los platillos nuevos del menú. Oye, ¿no te había dicho que llenaras de pastel la vitrina? Sí, pero mis manos están ocupadas y las tuyas no veo que las muevas mucho, así que muévelas. Beto, es la segunda llamada perdida que te hago. O sea, ¿de verdad te vas a quedar a pasear todo el día con la pastelera? Llámame. ¿No se supone que eres la jefa? ¿Qué te importa? Pero no te callas y te vas a trabajar, costurera 2. Trabaja tú también, muévela, mija. Mi amor, por fin me llamas. ¿Dónde estás? Si quieres ver a tu Betito, tendrás que buscarlo en el infierno. ¿Quién habla? A ver, tarado, pásame a Beto. ¡Beto! Algo malo le pasó a Beto. Lo llamé y un tipo me contestó, me dijo algo del infierno. Creo que mataron a Beto. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas